2023 es el primer año en la historia del iPad que Apple no actualiza ni un solo modelo. Desde el lanzamiento del iPad original en el 2010, Apple ha lanzado nuevas versiones de al menos un modelo de iPad cada año, excepto este. Y ya pasó un ratito desde que no tenemos un cambio grande en el iPad, pero según los rumores, este vacío de iPads se debe a que Apple está preparando algo especial para toda la línea de iPads en el 2024. Van a actualizar todos. Eso incluye el iPad normal, el iPad mini, el iPad Air y el iPad Pro en sus dos tamaños. Pero vamos a empezar con el iPad económico, que es el único modelo que todavía tiene Lightning, entonces se tiene que ir sí o sí para el final del 2024. Hay un analista en una página en Corea que dice que Apple va a descontinuar el iPad y solo mantener el Air y el Pro, que tendría mucho sentido, pero otros analistas dicen que Apple está trabajando en un iPad de 11ª generación con USB tipo C como el que venden ahorita. Porque ahorita Apple vende el iPad, que es el de 10ª generación con USB tipo C, que salió ese color amarillo bonito, y todavía venden uno más económico de Lightning. Ese definitivamente va a desaparecer. Vamos a ver si actualizan a una 11ª generación, el que ya tiene USB tipo C, que acaba de tener un rediseño completo. Entonces si lo actualizan, básicamente va a ser un nuevo procesador y ya. Pero hay demasiados iPads. No debería, en mi opinión, de haber 4 categorías de iPads. Yo prefiero que descontinúen el iPad o descontinúen el nombre de Air y solamente tener 2 modelos de iPad, el no Pro y el Pro. Se parecen demasiado el iPad y el iPad Air, pero ya veremos a ver qué pasa con los nombres. Pero hablando del iPad Air, un reporte esta semana de Ming-Chi Kuo, nuestro analista favorita, nos dio una sorpresa que yo no veía venir. Apple supuestamente está trabajando en un iPad Air de 12.9 pulgadas que va a salir a principios del 2024. Eso es en un par de meses. No entiendo cómo no habíamos escuchado rumores sobre esto, no entiendo, pero Kuo es una fuente medio confiable y sus reportes tienden a tener algo de peso, entonces hay mucha especulación de que sí pudiera pasar eso. Está interesante la noción de un iPad Air con una pantalla más grande, porque normalmente eso lo reserva Apple para los modelos Pro, pero así como vimos en el iPhone, que antes el modelo grande Pro Max solamente venía en los modelos Pro, ahora lo puedes conseguir el mismo tamaño de pantalla en el Plus, más económico. Quizá Apple vio algo de éxito en esa estrategia de iPhone de vender ambos tamaños en ambas gamas y supuestamente lo van a hacer con el iPad Air muy pronto. Entonces, en 2024, si quieres una pantalla más grande en un iPad, ahora la vas a poder conseguir a un mejor precio que las Pro. Pero aparte del nuevo tamaño, ¿qué más se viene para la Air? Según el señor Kuo, Apple está mejorando las pantallas con nuevos componentes. No les va a dar mini LED como los Pro, se van a quedar con LCD, pero mejores componentes puede significar algo como mejor brillo o eficiencia para mejorar la batería. También se espera un nuevo procesador. Ahorita el iPad Air tiene el M1. Yo me gustaría pensar que le van a poner el M2 o M3, ya veremos cuál. Yo creo que van a dejar el M3 con todo el poder gráfico y el ray tracing para los modelos Pro, y siento que el iPad Air tiene sentido que se quede en el M2. Aún así es demasiado poder para la gente que está comprando un iPad Air. Hasta lo pudieran dejar con un M1 y no creo que nadie se dé cuenta. Pero en cuanto a cambios físicos, no se espera mucho, quizá un nuevo color. Hay un rumor ahí medio extraño de un nuevo color, pero prácticamente se va a ver igual el iPad Air, solamente con un modelo más grande ahora. El que sí va a tener un ligero rediseño y se va a ver diferente por primera vez en mucho tiempo es el iPad Pro. Y aquí empieza lo emocionante. Según Mark Gurman, Apple va a lanzar nuevos iPads Pro de 11 pulgadas y de 13 pulgadas con pantallas OLED por primera vez en un iPad. No sé por qué se tardaron tanto, pero por fin OLED. Era mi queja más grande con el iPad Pro, la última reseña que hice, y la razón principal por la que prefiero y siempre uso la Tab S9 Ultra en vez del iPad Pro. Es probablemente la única categoría de producto de Apple donde prefiero el de Samsung y en serio lo uso todos los días en vez del iPad. Está mejor el Tab S9 Ultra. Si no han visto ese video, se los dejo por aquí abajo. La pantalla está hermosa, con los negros perfectos y el aspecto un poquito más largo para ver video. Especialmente si vas a comprar un iPad, yo creo que la mayoría de la gente lo usa como dispositivo de consumo para ver películas, series, YouTube, redes sociales. Y la pantalla en una tableta es lo más importante, es con lo que estás interactuando todo el día. Entonces estoy contento si es que se cumplen estos rumores y por fin tenemos OLED en el iPad. Después también hay un reporte de un medio en Corea que dice que los paneles de OLED supuestamente tienen información de las fábricas y esas cosas. Van a empezar la producción en febrero 2024.
Que eso tiene sentido para un lanzamiento de estas nuevas iPads en marzo o abril. Pero aparte del cambio a OLED, supuestamente van a haber un par de cambios físicos también. Específicamente mencionan el reporte Mark Gurman 13 pulgadas y no dice 12.9, dice 13 pulgadas porque supuestamente va a crecer ligeramente el iPad o van a reducir ligeramente los marcos. Y eso va a hacer que se vea diferente. También, según los rumores, estaría un poco más delgado y va a venir con el procesador M3 para un increíble poder gráfico con ray tracing y todo lo que quieras en una tableta. El Magic Keyboard, según Gurman, es lo que más va a cambiar del nuevo iPad, con un diseño completamente nuevo de aluminio que se va a ver y se va a sentir más premium. Espero no cueste más también, pero se ven muy buenos los rumores. Y hay otro reporte que menciona avances en el sistema de las cámaras. Esta parte está bastante ambigua. Yo creo que simplemente es mejorar los sensores de las cámaras en los iPads, pero ¿qué tanto usas la cámara en tu iPad? A mí lo que me interesa y lo más emocionante es que también hay rumores de la cámara selfie y los sensores de Face ID ahora van a estar en el lado horizontal. Supuestamente, no hay mucha información concreta sobre esto. Así como en el iPad normal, en vez de tener la cámara a lo vertical, tenerlo a lo horizontal, que tiene todo el sentido del mundo para una tableta que la mayoría de las personas usan con el teclado, o para videollamadas tienes el iPad con el teclado en horizontal. Tiene mucho más sentido que esté el Face ID y la cámara en el lado horizontal, y espero que Apple sí lo cambie. Pero eso deja la duda también de dónde va a ir el Apple Pencil. Entonces ahí también hay parte de la teoría del supuesto rediseño de este iPad. Si ponen la cámara en la parte de arriba, el Apple Pencil lo van a tener que colocar o a un lado o de otro lado, o no sé cómo le van a hacer. Quizá, y esto es ya yo especulando, si Mark Gurman dice que vamos a tener un teclado completamente nuevo de aluminio, quizá lo están haciendo de tal manera para que se ajuste el nuevo posicionamiento del Apple Pencil. Ya saben, yo y mis teorías de Apple que tienen mucho sentido, ya veremos. Lo que no tiene mucho sentido, y he visto muchos renders de un iPad con una isla dinámica, quiero desmentir eso por completo. No encontré información ni semiconfiable mencionando algo de Dynamic Island en el iPad. Pero todos estos cambios en el iPad Pro lo van a hacer un paquete atractivo para personas que están buscando la mejor experiencia en un iPad, o para las personas que ya lograron dejar la Mac y usar su iPad como una computadora principal. Ahora, ¿qué hay de fechas y precios? Según estos últimos rumores que vimos esta semana, van a venir los nuevos iPad Air con ese tamaño grande y los nuevos iPad Pros con OLED tan pronto como empezando 2024 o primavera. Yo pensaría, normalmente Apple tiene un evento o una actualización de productos en su página web alrededor de marzo. Entonces mi apuesta, si estos rumores se cumplen, es por ahí alrededor de marzo, tal vez abril. Puede que nos sorprendan antes en febrero. De repente sacan cosas en enero también. Pero faltan los Apple Vision Pro, que esos ya están confirmados que vienen temprano en 2024. Entonces no creo que los lancen en el mismo evento. Muy seguramente va a ser un pequeño evento como el que acabamos de ver de nuevas Macs, pero ya veremos allá en el 2024. Ahora, el iPad normal y el iPad mini supuestamente, según los rumores, los vamos a ver hasta la segunda mitad del 2024. Que por cierto, el iPad mini solamente va a ser un cambio ligero, van a actualizar el procesador y listo. Apple ha batallado con las ventas del iPad los últimos años y tiene algo de sentido porque cada vez las Macs se hacen más iPads y los iPhones cada vez se hacen más grandes y ahora pueden jugar juegos con PlayStation 5, el A17 Pro, y el iPad es como el hermano incómodo de en medio, que entiendo que es el dispositivo perfecto para muchos que quieren exactamente esa experiencia. Pero también para muchas personas como yo, tener un procesador tan poderoso y un sistema tan limitante como iPadOS no es una buena combinación. Prefiero usar una Mac y ya. También están delgadas y no pesan mucho. Pero cada vez se va cerrando más la brecha entre Mac y iPad, y yo creo que va a llegar un punto en donde van a convergir y vamos a tener ese iPad plegable. Hay rumores para el 2025 que Apple está probando un iPad que se doble a la mitad. Estaría increíble ver cómo Apple implementa una pantalla plegable con el tipo de calidad y diseño que le dan. Está por verse, pero creo que todavía falta mucho para eso. Por mientras, ¿quién está emocionado de nuevos iPads en el 2024? Déjame un comentario por aquí abajo y me pongo a ver sus respuestas. Y nos vemos muy pronto. Gracias por acompañarme un ratito a nerdear de Apple. Que tengan un bonito día. Peace.